Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa realizado por Cerval y es transmitido por la radio Universidad de Chile y también por nuestro canal de YouTube Cerval Centro de Desarrollo Sistémico. Nuestro invitado de hoy es Carlos Aldunate del Solar. Él es arqueólogo, es antropólogo y abogado. Especialista en etnografía, se ha dedicado a la docencia, a la investigación y a la cultura de pueblos originarios de Chile y de Latinoamérica. Durante 39 años fue director del Museo Chileno de Arte Precolombino. Don Carlos, gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto tenerlo en nuestro programa. Sí. Y bueno, y partiendo de eso, es como yo quería preguntarle, don Carlos, cómo es que aparece esta vocación por lo Ujú, arqueológico? ujú. Sí, la vocación por lo arqueológico, la verdad es que apareció muy, muy temprano en mi vida, ¿no? Porque me regalaban libros, o esos libros como para niños, ¿no? Que muchos de ellos eran en inglés, recuerdo, ¿Ya? acerca de historias o cosas así, y muchos tenían que ver también con cosas bíblicas, recuerdo yo, unos libros, por ejemplo, en fin, del Arca de Noé, ¿no es verdad? Que estaba Ah, allá en los montes de Ararat, ahí perdida, pero que nadie nunca la había visto, y cosas así, ¿no es verdad? Fueron poco a poco, digamos, mientras uno crece, porque estoy hablando de uno, no sé, sí, tendría unos 7, 10 años ahí, ¿no es ah, verdad? Entonces, me despertó la curiosidad por eso, ¿no? Por encontrar las historias más antiguas de la humanidad, ya. primero en el Egipto, así, todas esas cosas como muy fabulosas. En ese tiempo no había esas películas que hay ahora, ¿no es verdad? Sí, Claro, esas películas en fin, en que resaltan mucho eso, ¿no? Y algunas de aventuras y de cosas así. No había eso, pero eso mismo de no haber esas cosas provoca mucha imaginación, ¿no es sin verdad? duda, sin Claro. Entonces, por eso estuvo eso digamos, en mi infancia muy presente. Después, por asuntos familiares, cuando estaba ya en el colegio en fin, mi familia es toda una familia de abogados, ¿no? ya, Entonces era como un túnel que yo veía si yo tenía que ser abogado, ¿no? perfecto. Tenía que ser abogado. Tenía que ser Y estudié en la Universidad de Chile, estudié leyes, ¿no es verdad? Incluso me recibí y alcancé incluso unos 10 años a ejercer como abogado. ¿Ah? ¿Y Sí. en qué área se Eh, desarrolló como abogado, en profesor? áreas como comer, digamos, yo estaba en la oficina de mi padre en ese momento, ¿Ya? entonces eran áreas comerciales, ¿no es verdad? Eh, Mucho de eso, ¿no? En áreas comerciales, atender compañías, cosas así. Pero el bichito este de la arqueología seguía resonando, naturalmente. Ajá. Entonces, recuerdo que un día un gran amigo mío me cuenta que habían aparecido recién, ¿no es verdad? Estoy hablando del año 68, un poco así, Ajá. que había aparecido la oportunidad en la Universidad de Chile de estudiar arqueología. ¿M? Oh, ya. Y entonces eso para mí fue una cosa fantástica y entonces comencé, precisamente me metí a una especie era como un posgrado primero, Ya. era para gente que ya estuviera titulada, ¿no? Y que se interesara por la antropología y por la arqueología. Y Ajá. hacíamos, y las clases eran todas ahí en el pedagógico, en Macul. Emacul. Entonces, Sí. claro, ahí era muy entretenido ese curso porque viajábamos por distintas facultades, ¿no? Tomando cursos, por ejemplo,
de biología, Ajá. de qué sé yo, de antropología física, en la escuela de medicina, por ejemplo, de sociología, en la escuela de ciencias humanas, etcétera. Paseábamos por distintos Ya, lugares. sí. Y había una casita chiquitita, me recuerdo, detrás de, de esta facultad de Macul, Ajá. donde había colecciones arqueológicas. Ya. Y había, claro, y había personas ahí que se dedicaban más bien a la antropología física, recuerdo yo, que es la antropología biológica, ¿no? Ajá. Entonces ahí teníamos clases también y veíamos algunas colecciones. Fue una época muy bonita y entonces tomé obviamente muy poquitos cursos primero, pero Ajá. después llegó, pues oye, la época de la Unidad Popular. Entonces en esta época de la Unidad Popular a mí prácticamente se me acabó el trabajo. ¿Eh? Entonces yo me dediqué 100% a Ah, la universidad. la nueva. ¿Mm? Ya. 100% estudiar eso. Y ahí, pues, oye, ahí partí, Ahí ¿no? Y partió. no dejé nunca más, digamos, de cumplir con esta especie de utopía que yo tenía de chico. Y en la medida que iba como aprendiendo, ¿qué iba pasando como con todo este conocimiento? ¿Cómo le iba como impactando, don Carlos? Sí, era muy impresionante para mí esto, ¿no? Teníamos muy buenos profesores, recuerdo, en antropología de diversas áreas y, y teníamos, vimos las primeras, hicimos los primeros trabajos que eran trabajos de laboratorio y también algunos trabajos de campo, ¿no? Por Ya, supuesto que los trabajos de campo eran los más entretenidos y los sin más duda. fascinantes, ¿no? Nos íbamos al norte a Chiu Chiu, recuerdo los primeros estudios que hicimos de campo en Chiu Chiu, estoy hablando por ahí por el 72, un poco así, ¿no? El año 72, Ujú. entonces, que era un lugar increíble, Chiu Chiu, estaba todo el Loa, ¿no es verdad? En fin, todo el río Salado también, donde Oh, había una cantidad de asentamientos humanos impresionantes, ¿no? ma- Entonces, estuvimos ahí, y en realidad era una cosa fascinante para mí sin eso. duda, sin duda. Y quiero preguntarle, allá cuando tenía como 7, 8 años, ¿quién le regalaba los libros de Mis padres, sus padres? mis padres, sí, Ajá, mis papás, sí. ajá. ¿Y Sí, cómo vivieron ellos este viraje del derecho a la claro. Bueno, antropología? yo la verdad es que estaba con harto susto, porque esto de dejar la oficina donde trabajaba con mi papá y con algunos primos mayores, entonces yo no sé, tenía como una especie de temón, ¿no? De hacer, no sé, como desilusionar a mi padre, ¿no? Claro. Pero la verdad es que lo aceptó, pero fantástico, mira qué bueno, qué interesante lo que están metidos. Y yo feliz, pues, fascinado ahí, ¿no? De meterme de nuevo a ser estudiante. Sí. Guau, sí, genial. Sí. Y, y en la medida en que usted se iba desarrollando en la disciplina, Ujú. ¿cómo es cómo se va desarrollando la profesión hasta liderar proyectos y constituir espacios de trabajo? Sí, exacto. Eso es una cosa paulatina. Como te decía, primero fue, nosotros éramos alumnos, ¿no es verdad? Íbamos a todos estos lugares del norte y algunos cerca de Santiago, recuerdo también. Uy, en el verano con un calor, me acuerdo, espantoso. Claro. Pero entonces, así, ¿no es verdad? Se va a hacer. La antropología y la arqueología tienen una cosa muy bonita, que es el trabajo en equipo, ¿no? Perfecto. Entonces, claro, primero, como éramos suches, ¿no es verdad?, de los profesores, Ya, pero también en las tardes había discusiones, ¿no?, sobre lo que estábamos haciendo, sobre la interpretación de los restos que encontrábamos. Entonces, todo eso era una actividad formativa estupenda, sin duda, estupenda para nosotros, sin ¿no? duda. Bueno, y de ahí entonces, después, cuando ya nos recibimos, comenzamos a formar nuestro propio equipo de estudio, con dos o tres amigos, con gente que ya está también en la, digamos,
en la profesión, ¿no es verdad? El arqueólogo José Berenguer, que Ajá. es el curador del Museo Precolombino, y Victoria Castro, que era nuestra jefa en ese tiempo, ¿no? Ella estaba más adelantada, un poco más adelantada, 1 o 2 años más adelantada que nosotros. Entonces, nosotros tres formamos un equipo, ¿no? Y ese equipo fue muy bonito, hicimos un trabajo que nos gustó y nos enriqueció enormemente, ¿Qué hicieron, porque profesor? fíjate, mira, nosotros era muy bonito porque era un tiempo naturalmente muy precario en que había muy pocas cosas. A nosotros recuerdo que nos íbamos en micro a Ya. Calama, Oh, eran como 12 horas porque eran unas micros tremendamente antiguas, qué sé ajá. yo. Entonces nos íbamos en micro hasta Calama y ahí teníamos un convenio con Chucky. Ya. Entonces Chucky nos iba a dejar a estos lugares, ¿no? Y después nos pasaba a buscar como 15 días o 20 días después. ¿Ah? Ay, ya. Entonces quedábamos ahí aislados nosotros, pero entonces ahí surgió la oportunidad, porque comenzamos a ser amigos de los habitantes, De ¿no? los De ahí, habitantes, que, sí, que, que son atacameños. claro. Entonces, y esta amistad, ¿no es verdad?, redundó en que nosotros alojáramos en las casas de los Ah, atacameños ahí, sí. ¿ah? Y se produjo una cosa muy bonita de compartir con ellos, y no solo eso, sino que lo más interesante de eso fue que nosotros aprendimos gigantescas cosas de ellos, pues, ¿no? Porque al conocer nosotros la cosmología de estos pueblos originarios, teníamos unos antecedentes muy importantes para interpretar los hallazgos arqueológicos que teníamos, ¿no? Tanto lo que aparecía en los cementerios, lo que aparecía en las construcciones ceremoniales, y en Ajá. los muchos entierros pequeñitos, ¿no es verdad?, de cosas, etcétera, y todo eso era increíble, porque nosotros estudiábamos sitios que eran bastante tardíos, pero de hace 600 años, 700 años, y sin embargo veíamos que muchas de esas cosas que nosotros encontrábamos ahí eran similares a las cosas que hacían hoy día, no, en ese entonces, los Entonces, atacameños, ¿no? En sus ah, ceremonias y en sus cosas. Entonces se produjo ahí una cosa fantástica para nosotros. Esto llamamos al grupo el grupo Toconce, ya, porque nosotros nos establecimos en Toconce, en el poblado de Toconce, un ah, poblado muy, muy bonito que queda como a 3.500 metros de altura, más o menos, muy lindo. Y entonces, este grupo fundamos una cosa que fue muy interesante, porque a nosotros en la escuela nos enseñaban, ¿no?, que nosotros solo teníamos que reducirnos a la interpretación de los artefactos, ¿eh? y que no convenía en esa época, ¿no? En una época como muy estricta, ajá, no se daba validez a los conocimientos de los pueblos originarios, porque eran pueblos, ¿no es verdad?, que habían vivido como te decía, hace 600 años antes. Entonces se creía, ¿no es verdad?, que había una ruptura muy grande entre esos pueblos, ¿no?, y y los los pueblos actores. actuales, Ah, ¿no? Claro. Entonces nosotros hicimos una cosa que estaba muy, muy contra la teoría, así en como, contra de las teorías que se manejaban en ese entonces. Y estábamos un poco a contrapelo, ¿no es verdad?, de nuestros profesores y de nuestros colegas. ajá, Bueno, poco a poco fuimos desarrollando esto nosotros, y al final validamos, ¿no?, completamente en la academia. No solo valoramos esto, sino que, digamos, hoy día se imparte esto en qué, las qué clases, ¿no? Esto se llama etnoarqueología, ¿no? etnoarqueología, qué Claro, lindo, sí, fue muy bonito vanguardista, toda esa etapa. absolutamente vanguardista, así como, Sí, mm, exacto, fuimos en ese entonces sí, muy rupturistas, sí, sí, rupturista, claro, sí, sí, potente. sí, Y fue cómo muy. se lo vivían los profesores cuando ustedes iban como trayendo esto, Claro, trayéndolo como, con, sí, con como mucho escepticismo, ¿no? Primero,
con mucho escepticismo. Y después con el tiempo, digamos, estas cosas se fueron validando porque obviamente los trabajos que hacíamos y todo, ¿no es verdad? Muchos jóvenes fueron también por esta misma línea, Ah, jóvenes que eran estudiantes nuestros, ¿no? Y que los llevábamos a terreno. ujú. Entonces, claro, los jóvenes se entusiasmaban con esta línea de trabajo, pues, Sí, claro. qué lindo. Mm, ¿Y cómo era la convivencia cuando ustedes llegaban y eran como de alguna manera acogidos por estos grupos de sí, habitantes? ¿Cómo se sí, establecían los vínculos? ¿Cómo se no. desarrollaba? Sí, Mm, fantástico, ¿no? Eso mm, fue muy lindo, porque como nosotros fuimos, digamos, 30 años estuvimos en esto nosotros. 30 años. Claro, entonces Oh, ya teníamos una relación con esta gente sí, familiar, claro, completamente familiar, ¿no? claro, Por ejemplo, recuerdo que nosotros comíamos juntos con ellos, por ejemplo, claro, ¿no? No claro. había, claro, nosotros aportábamos algunas cosas, ellos aportaban otras, en fin, y así el desayuno recuerdo que lo hacían ellos, y comíamos esas churrascas exquisitas que comen allá, qué sé yo, y todo lo demás, pero después el almuerzo, no, el almuerzo era en terreno, Era- así que eso no, pero la comida era un momento muy especial para nosotros, porque nosotros hacíamos la comida, ¿no es verdad? Y Ajá, entonces la compartíamos con ellos. qué lindo, sí. Sí, era muy, muy bonito. Y asistíamos obviamente a toda la ceremonia, asistíamos a todos los ritos que hay allá, ¿no es verdad? Los carnavales, en fin, ¿no? Sí, potente. Sí. Y en ese sentido, es como los rituales, profesor, ¿cuál es el valor de los rituales? Bueno, los rituales tienen un valor gigantesco Sí. en antropología, ¿no? Porque los ritos, según dicen los libros, ¿no? Y según lo estudiamos y según es la realidad, los ritos son la puesta en práctica Ajá, de las ideologías y y de las creencias, ¿no? perfecto. Ujú. Entonces, los ritos son exactamente para nosotros son muy importantes además, ¿no? Porque los ritos siempre dejan evidencias físicas, ¿no? Evidencias físicas, Ajá, ¿no? Entonces, esas evidencias físicas nosotros las trasladamos, ¿no es verdad? También las podemos trasladar a la época en que se hicieron estos ritos, ¿no? perfecto. Nosotros comenzamos a encontrar, por ejemplo, en unas construcciones tipo torre que se llaman chulpas, comenzamos a encontrar al interior de estas chulpas Ajá, las quemas, ¿no? Las quemas rituales, que son parecidas a las quemas rituales que se hacen también hoy día, ¿no? ajá. Entonces encontrábamos los huesitos de los animales, los pedacitos de carbón, de todas Ah, esas cosas cuando los quemaban. A ajá. veces las cosas que no estaban muy quemadas, como hojitas de coca, por ejemplo, cosas así también, ¿no? O, en fin, en otros entierros encontrábamos llamitos, pequeños llamitos chicos así fabricados de madera o de alguna sustancia, en fin. Ajá, Entonces ahí, claro, que estaban los ritos, ¿no? estaban los Y las rituales. creencias eran la reproducción de los animales, ¿no? Ritos para pedir la fertilidad, para pedir las lluvias, etcétera, etcétera. Sí, perfecto. Sí. Y, y esto, ¿cómo fue esto de estar allá, estar durante mucho tiempo y después es como ya no estar más allá en estos trabajos de campo, 30 años más Sí, pues, tarde? así es. Mm, Bueno, nosotros seguimos yendo un ratito, o sea, yo diría que 40 años más tarde, ahí yo 40, ya claro, ahí probablemente, o quizá un poquito más de eso todavía, ahí yo ya en un momento no fui más, ¿no? Y, pero de repente íbamos, porque ahora ya íbamos, recuerdo, en una época porque nos llamaba la comunidad a que fuéramos para ayudarlas, ¿no? oh, Ayudarlos en algunas cosas, como ellos ahora están administrando todos estos recursos arqueológicos, los perfecto. poblados, las ruinas, todas esas cosas. Ajá. Entonces, nosotros, en fin, les llevamos libros a ellos y todo lo demás para que pudieran los guías locales hacer. Entonces ahí, claro, fuimos y nos encontramos con la gente, con nuestros amigos Sí, allá, que los muy qué emocionante, emocionante. muy bonito, y claro, también algunos de ellos ya muertos, ¿no? Los viejitos de la Sí, época, ¿no?
viejitos entrañables de la época, maravillosos, ¿no? Los especies de los yatiris, que son como los, digamos, una especie de sacerdotes, ya se habían muerto todos, ¿no? Los dos que conocimos nosotros, en fin, una cosa muy emocionante, y una señora con la cual cuando trabajamos en el poblado de Turi, tuvimos ahí por lo menos unos 15 años trabajando en Turi, y ahí siempre íbamos donde una viejita, doña Jerónima, Doña que, Jerónima. sí, que vivía sola, ¿no? Cuidando su rebaño y sus cosas. Entonces ahí era una oportunidad también para ayudar a doña Jerónima a, qué sé yo, a hacer sus cosas, ¿no? Entonces Sí. algunos alumnos, Ah, en fin, participaban con ella y le ayudaban a cuidar los corderos o los llamos, etcétera, qué etcétera. lindo. Sí, muy Claro, precioso. había una convivencia muy Una bonita. convivencia, sí, es como, yo pensaba a propósito de la academia, es como además haciendo academia en el lugar de trabajo y es Sí, pues, como enseñándoles a exacto, ellos, claro, fascinante. sí, era Y muy cómo bonito. surge, profesor, esto de la academia, la clase, las clases, dar clases, Sí, el museo, claro, la claro, conservación? ¿Cómo va claro. surgiendo en usted esto? Claro, eso va, bueno, las clases sí, pero las clases surgieron solas, yo hice clases, curiosamente, nunca hice clases en la Universidad de Chile, mire qué raro, cuando mis dos Potente. profesores eran de la Universidad de Chile. Ajá. Hice clases, recuerdo, cuando se abrió un huequito ahí en la Universidad Católica, recuerdo que en historia comenzaron a pedirme clases de un poco de pueblos originarios y de arqueología también de Chile. Y lo que se abrió muy lindo, no, en la Universidad de Chile yo dije que no había enseñado y enseñé, fue muy importante en mi vida y lo que estuve como por 15, 20 años ahí siendo profesor de una especialidad que la verdad que fue fundadora en la Escuela de Antropología de la Universidad de Chile, y que se la debo al decano de aquella época, que era Antonio Bascuñán, Ajá. profesor Bascuñán, que fue él había tenido en un doctorado que había hecho en Italia, había tenido en fin, unas clases o una línea también de trabajo en antropología jurídica. Ya. ¿Ah? Y ahí entonces Antonio un día me llama, ¿no es verdad? Y me dice, me gustaría que tú hicieras esta especialidad en Además antropología jurídica. convergían como las dos profesiones. Convergían exactamente las dos Oh, profesiones. Entonces yo le dije, y Antonio, yo no puedo hacer algo que no tengo idea de lo que es la antropología jurídica, porque nunca había sabido lo que era la antropología jurídica. Y me dijo, mira, me dio alguna bibliografía y alguna cosa, y me dijo, mira, estudia esto porque yo creo que puede ser muy entretenido. Y la verdad es que ahí se abrió para mí otro, otra dimensión. otra dimensión, ¿no? Que fue absolutamente fascinante. ¿Y cómo es la Y que antropología fue, jurídica, profesor? perdón, ¿Cómo es la antropología jurídica? sí, mira, es que hay muchas maneras de tomarla, ¿te fijas? Yo la tomé desde un punto de vista que a mí me pareció muy interesante, y era que las grandes instituciones jurídicas, por ejemplo, las más importantes, por decirte algo, el matrimonio, por Ya. decirte el trabajo, qué sé yo, ¿no? La, el castigo del delito, todas las relaciones sociales, ¿no? Eh, los alumnos, ¿no es verdad?, de derecho, por lo menos los de aquella época, porque hoy día esta formación sigue, ¿no? También esta formación continúa hoy día y tiene mucho éxito. Los alumnos, me recuerdo en esa época, y yo recuerdo porque yo también salí de la universidad creyendo, por ejemplo, que el matrimonio era una institución que se le había ocurrido a don Andrés Bello en el Código Civil. Te fijas, te estoy exagerando, pero Sí, en sí. ese sentido. Entonces es muy bonito ver, ¿no es verdad?, cómo esta institución del matrimonio existía, era una institución universal, ¿no? Oh, ya. Que no existía, claro, que eso no se nos enseñaba a nosotros, y cómo era una institución
universal, como te dije, y al mismo tiempo era una institución que adquiría distintas formas en los distintos países y en las distintas razas, ¿no es verdad?, los distintos grupos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, al mismo tiempo de ser una institución universal, era una institución muy particular para los distintos grupos sociales y grupos humanos y grupos étnicos, ¿no? Sobre todo en el pasado, en fin. Entonces, yo les enseñaba eso en el fondo. La verdad que de la institución del matrimonio como una gigantesca institución universal, y les pasaba, ¿no es verdad?, ciertas formas, ¿no?, de matrimonio que eran diferentes a nuestras formas de matrimonio, ¿no? De ¿Mm? más, Y de la más. validez que tenían ellas en su contexto, pues, En oye, su porque no, contexto, no es sí, verdad, claro, que el sí, matrimonio no era una institución igual en todas partes, ¿no? Claro. exactamente. Genial. Entonces, eso era un poco la antropología jurídica. Claro, ponte tuyo en esa época, ¿no? Pues estoy hablando del año 80, por ejemplo, más o menos, Ajá. claro. En esa época, por ejemplo, había cosas como que no se concebían, ¿no es verdad? Por ejemplo, sí, porque otra variante que tenía este ramo era ver, al mismo tiempo, como te decía, la universalidad y la particularidad, pero de ver en nuestra institución del matrimonio Ajá. cómo había ido evolucionando, A lo ¿no?, largo la del institución del matrimonio desde la época del Código Civil, partía Ajá. yo de don Andrés Bello, hasta ahora, ¿no? Ahora. Y veíamos una cosa increíble, cómo se viva, en fin, por ejemplo, que antes los hijos legítimos, ilegítimos, incluso había unos hijos que se llamaban adulterinos y otros hijos que se llamaban, no recuerdo cómo, eh, infames, una cosa así, ¿no? Que eran Ajá. los que, en fin, toda esa nomenclatura, ¿no? Había ido cambiando y cambiando con el correr del tiempo, ¿no? En fin, con el matrimonio civil, por ejemplo, no del matrimonio religioso, que antes era solamente el matrimonio religioso, Ajá. reconocido por la autoridad civil, en fin, ¿no? Y les pasaba cosas de la realidad de Chile, por ejemplo, que la familia hoy día, ¿no?, ya no era la familia de antes Ya no siempre, era ¿no? familiar. Sino que había familias, ya Sí. en esa época, Ajá. había familias constituidas por la mujer y por los niños, nada más, ¿no? Exactamente. Etcétera. Entonces, Sí. fue muy entretenido todo eso, y me Entretenido. gustaba mucho como abrirle los ojos a los alumnos hacia una cosa del derecho como una cosa mucho más humana, ¿no? Que Perfecto. no son los códigos, sino que, Genial. claro, ir al origen de las instituciones. Genial. Profesor, ¿y ahí esto se articulaba con lo que allá a los 8 años eran las preguntas y sus inquietudes de infancia? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo No, era las inquietudes, sí, en parte, en paz? pero claro, uno de chico, ¿no es verdad?, no sé, son unas concepciones como un poco locas, ¿no?, de las muy utópicas, ¿no?, de las cosas que son, ¿ya? Que la Sí, arqueología, pues, la arqueología se desarrolla no solo en terreno, sino que hay un mes o 15 días en el año, o 30 días en el año, pero todo el resto se desarrolla en los laboratorios, ¿no? En una práctica que es muy estricta y muy rigurosa, ¿no? De ir clasificando las cosas, ¿no? Los restos de cerámica, de ir leyendo para interpretar, etcétera, etcétera. Cosas que son hasta muy tediosas de repente, ok. ¿no? Mm, Pero si uno está de alguna manera, ¿no? Inflamado, como que dice, por estas ganas, ¿no?, de encontrar cosas que justifiquen una interpretación, ¿no? No se hace tan tediosa, no se naturalmente. hace tan tedioso. A mí me llama la atención esto de haber transitado por el derecho y haber mantenido como firmemente esta hebra de la Mm, arqueología y la antropología. Y sí, es como en esa época, profesor, en que usted ejercía el derecho, que trabajaba, y cómo coexistía como con esta pasión que era como interna, ¿no? ¿Cómo sí, pues, coexistía? ¿Cómo mantenía este claro. deseo?
Bueno, mucho con las clases, tú sabes, la docencia Claro, trae consigo un estudio muy grande, ¿no? Porque sin uno duda, no, claro, uno tiene que estar al día y uno sí, tiene que, en fin, tratar de variar el curso, ¿no? ajá, De hacerlo más moderno, de hacerlo más, en fin, de sí, acuerdo a las circunstancias del país y a los movimientos sociales. Entonces, claro, todo esto traía consigo mucho estudio. Y el ok, estudio es precisamente lo que te mantiene la llamita viva, ¿no? Y lo que te perfecto. despierta más la curiosidad y entonces tú tienes nuevos puntos de investigación y de etcétera. Es muy entretenido eso también. Entretenida, sí. Y, profesor, ¿usted era, qué número de hijo era en su familia de Es origen? El el segundo, segundo de cuatro, de sí, cuatro, el sí. segundo de cuatro, Y sí. es como, en el grupo de los hermanos, ¿usted era el único apasionado por la antropología? Sí, ¿O el era como único. el Un único hermano menor, mi hermano menor creo que estudió como un año, pero no estudió más, no, no después se salió. que salió? Pero sí, Qué pero potente. había interés por esto, sí, mucho interés. O sea, un interés Por- claro, familiar, que era un como interés, los sí, papás claro, le regalaban los libros, usted claro, leía, qué exacto, potente, sí. qué intensidad. En esa misma perspectiva, ¿cómo se desarrollaba el mundo de los afectos en su familia de origen y en su mundo interno? ¿Cómo se desarrollaba? Bueno, bien, digamos, yo no, bueno, de chico uno y de joven, cuando uno despierta un poco a la madurez y todo lo demás, uno obviamente tienen, como todos los jóvenes, ¿no? Un pequeño quiebre familiar, ¿no? En el sentido Sin de que uno duda. quiere ser persona más allá de sus padres, ¿no? Ajá. Entonces, claro, eso naturalmente que sucedió también en mi caso, y, pero nunca perdí el contacto y nunca perdí el afecto, ¿no? Era una cosa Perfecto. distinta. Me fui a vivir solo, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Pero no, sí, pero nunca hubo una ruptura, diría yo, nunca. Era una familia bastante unida. Ya, bien. Sí, Sí, yo pensaba en esto de salir del estudio de claro, abogado el y después paterno, salir como a otra área. lógico. Exacto, claro, Sí, complejo, claro. así como en el mundo de los afectos es como complejo en el mundo interno. Claro, por eso te decía yo que para mí fue una sorpresa que mi papá hubiera encontrado fantástico que yo ya siguiera en otra cosa, ¿no? Genial, Increíble, me pareció increíble. Ah, increíble. Sí, y a propósito de esto de la paciencia, ¿cómo se vivían las frustraciones? ¿Cómo se vivía esto de viaje o de expectativas que podían cumplirse o no? ¿Cómo se vivía esto de planificaciones que no ocurrían? Mm, A ver, yo no recuerdo, fíjate, haber tenido tantas frustraciones en esta vida, ¿no? ajá. No recuerdo, fíjate. Bueno, había frustraciones, por ejemplo, claro, cuando tú presentabas un proyecto con ICIT, ¿no es verdad? Y no te lo aprobaban. Ay, Ese tipo, sí. claro, era terrible, porque eso significaba que ibas a pasar un año entero sin investigar, ¿me entiendes? Sí, Claro, sí. entonces ese tipo de cosas. Pero fueron una o dos veces y sin problemas tampoco, sin tanto problema, Sin tanto nunca. problema. Sí. Profesor, ¿y el mundo del amor? ¿Cómo se vivió el amor usted en su vida? ¿Cómo se la ha vivido? Con este Uy, uy, uy. viajar, volver, Ya. ir, qué sé yo, Sí. El mundo del antropológicamente amor. hablando, El o mundo del amor es un arqueológicamente mundo hablando. complicado, como tú sabes. El mundo del amor es un mundo muy complicado. Muy Sí, complejo, muy sujeto a así cualquier es. interpretación, así como Así es, sí. El mundo del humor es un mundo, pucha, es ya otra cosa. otras cosas, Otra cosa, sí. sí, Pero es algo que uno lleva adentro, sin duda sí, alguna, ¿no? sin duda, Claro, son pulsiones que uno lleva adentro y sí.
y que se van o realizando o no realizando también, ¿no es verdad? Realizando. Y ahí también hay toda una cosa Sí, en fin, sí, la vida, ¿no es sí, la verdad? vida. La vida, la Eso, verdadera vida es la esa. verdadera vida, sí. Sí, pues, Yo pensaba a claro, propósito de la ciencia, la disciplina, el viaje, el aislamiento allá a 4.000 o 3.000 y tantos metros de altura, exacto. el retorno, el volver a salir, el volver a estar muchas horas en laboratorio. Así Entonces, ¿cómo es. coexistía con el mundo de los Así es. afectos y el Mira, claro, yo como en el fondo no me casé ni tuve hijos, Ok, ¿verdad? Entonces yo no tenía ninguna limitación de tiempo, ¿te fijas ok, tú? ok, Claro, bien, ninguna. Yo me volqué enteramente a lo que me gustaba, ok. sí, Eso era, sí. eso era, la Fue como una profesión era. especie de, fue como una especie de, no sé, a lo mejor fue como un sucedáneo que fue práctico para mí en el fondo, ¿no? Pero Me desarrollé ahí más, ahí se desarrolló, claro. sí. Y en todo lo que fue como esto de las clases, la academia, porque es como ahí desarrolla usted todos sus vínculos amorosos, así como amor en términos vinculares, ¿no? Sí, 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 claro, por Sí. supuesto, Ujú. claro. Sí, en la academia también, ¿no? Bueno, uno es un ser completo en el sentido de que es un ser que tiene muchos aspectos en la vida, ¿no es verdad? Y todos esos aspectos es como un sistema, ¿no? Entonces uno se va a la academia, como tú dices, pero con todos estos aspectos, oye, que uno Ajá, tiene, ¿no? Y sí, claro, los vínculos de amor son también importantes en ese aspecto. sí, por supuesto. Mm. Profesor, ¿y el museo? Ya, y el museo, El sí. museo. Y pues de repente ocurrió esta especie de milagro, de coincidencia, no sé qué, que don Sergio Larraín, García Moreno, que era un gran arquitecto chileno y una persona de la vanguardia arquitectónica. Don Ajá, Sergio fue de los que rompió, ¿no es verdad?, por lo menos en Chile. Bueno, él estudió fuera mucho, entonces él, él fue fundador de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Diseño de la Universidad eh, Católica, e ajá, impuso, ¿no es verdad?, y trajo la modernidad a la arquitectura, ya, ¿no? Bueno, pero este tipo era multifacético total y el tipo de grandes ideas y era un tipo que se metió en política, en la academia naturalmente, no en la ajá, profesión, y sí. además desarrolló durante sus viajes, ¿no? Un, eh, un amor extraordinario y una admiración, diría yo, por los pueblos precolombinos de toda América, ¿no? Genial. Él hacía unos viajes con, eh, con Leopoldo Castedo, no sé si tú lo ubicas a Leopoldo Castedo, que fue un español de esos que vinieron en el Winnipeg, ¿ah? Perfecto. Que era un muy buen historiador, y entonces hacían unos viajes con él, y recuerdo que con Carlos Altamirano también, Ya, ¿no? genial. Era también una persona tremendamente atractiva, ¿no? Y muy, muy culto. Entonces hacían un viaje por toda América recorriendo las distintas cosas. Y ahí entonces don Sergio comenzó como a, a- a- A diría diseñar, yo, como a idear. la admiración, a desarrollar una admiración extraordinaria por todos estos pueblos que cuando Europa, ¿no es verdad?, estaba, no sé, estaban solamente los bárbaros en Europa, ¿no es verdad?, no había absolutamente nada, ¿no? Ajá, Y hace 3.000 años, ¿no? En América había culturas extraordinarias, ¿no es verdad?, como ya. Chavín en Perú, o en fin, o los Olmecas en México, en fin. Ujú, eh, entonces dijo, pucha, porque como había estudiado fuera, esto él venía con una formación muy europea, ya. entonces dijo, pucha, aquí yo veo cosas muy, muy interesantes, ¿no es verdad?, en épocas en que Europa había unas culturas muy, muy, te diría, primarias, ¿no? Y entonces, y aquí había templos gigantes y qué sé yo.
Entonces ahí don Sergio comenzó a coleccionar. Ah, Sergio tendría 20 años, 25 años, ¿no? Y comenzó a desarrollar esta especie de afán, ¿no es verdad?, por conocer más estos pueblos, y esto como arquitecto y como persona que tampoco se había metido en arqueología, la arqueología ni existía en esa época, oh, entonces él comenzó ya, a coleccionar objetos, 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 y transformó en una especie de obsesión. Bueno, los coleccionistas son así, ¿no? Son claro, un poco claro. locos los coleccionistas. Un poquito más, otra cosa más. Claro, claro, entonces Sí. todo lo que él, en una época todo lo que él ganaba, ¿no es verdad? Lo metía aquí, lo metía dentro de estas cosas, y claro, hasta lograr formar una colección extraordinaria de piezas, que el interés que tenían estas piezas, que eran de toda América, ¿no? Oh, De toda América. Entonces llegó un momento en que don Sergio ya cumplió una edad, ¿no es verdad?, unos 80, 85 años, y dijo, entonces esto yo ya no puedo, digamos, esto hay que darle un destino. hay que darle un destino. Mm, Y ahí entonces él me llamó, él conocía a mis padres, ajá, entonces me llamó a mí, supo que yo era abogado y arqueólogo, y eso le interesó a él como una persona que podía formar una institución, ¿no? ah, Y perfecto. claro, entonces me llamó a mí y me propuso esto, ¿no? Ya. Y ahí comenzó esta aventura, pues oye, que no paró Oh, más. y no paró Claro, más. Sí, claro, sí. así fue. Qué le proponía? Qué soñaba él? No, él soñaba, mira, él soñaba, tenía sueños muy grandes. Don Sergio siempre era de sueños muy grandes y de exigir como la perfección en todo, ¿no? Ya, Como que no claudicaba él en esto. ok. Sí, no, entonces él quería hacer un museo de muy buena calidad, en un edificio fantástico y todo lo demás, y no tenía nada en ese momento, absolutamente nada. Qué Él lindo. solamente tenía la colección, ¿te Ya, fijas? Entonces comenzó a ver a distintos alcaldes y distintos lugares, se fue a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, no hubo respuesta ahí. resonancia. Después se fue a las municipalidades, ¿no? A la Ya, municipalidad. Y recuerdo que las que le ofrecieron, fíjate, eh, un cobijo y qué sé yo para su colección, fueron más primero, las municipalidades de Vitacura, de Las Condes. ok. Pero él no quiso porque Ya, él quería un lugar más democrático, ¿no? genial. Y entonces le puso, eh, ahí son puras coincidencias o pequeñitos milagros que se van Pequeñitos desarrollando en la milagros. vida, pues, oye, claro. Sí. Se encuentra un día con Patricio Mequis, que era el Ya, alcalde de Santiago, ¿no? Y ajá. ahí el alcalde de Santiago se vuelve loco con este tema, ¿no es verdad? Dijo, esto lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, y se consiguió que le dieran a la municipalidad el edificio que era la antigua aduana, no la Real Aduana que se llamaba en la época de la colonia, y que estaba totalmente destruido, un edificio que estaba destruido por un gigantesco incendio, ¿no? Oh, Quedaban nada más que los muros. a propósito de eh, las quemas, ¿no? Como... ¿Sí? Claro. Sí. Entonces, y dijo, esto lo vamos a hacer de todas maneras, y se consiguió entonces que le traspasaran ese edificio a la Municipalidad de Santiago, porque era un edificio que habían sido los tribunales de menor cuantía que Ah. estaban ahí. Y yo había tramitado en eso, ¡Oh! justamente en el ¡Qué edificio, impresionante! ahí mismo, claro, ahí Ahí mismo, mismo. Otra claro, vez pues la sí fue. convergencia. Claro, total. Entonces, eh, ahí claro, ahí ocurrió, ¿no es verdad?, que se armó esta feliz coincidencia y Mequi se consiguió plata para restaurar el edificio, Ya, para restaurarlo exacto, este era un monumento nacional, así que teníamos que restaurarlo exactamente como era, ¿cómo ¿no? era? Así que todo se hizo perfecto. Tú ves, el edificio hoy día está en bastantes buenas condiciones, Precioso. ¿no? Y Sí. después, claro, nos conseguimos mucho dinero en algún momento con patrocinio del museo para mejorarlo, para ampliarlo, para hacer nuevas cosas, ¿no? Hacer una sala subterránea de Chile,
etcétera, etcétera. Así que ahí Sí. partió, como te digo, esa aventura, ¿no? Que dura hasta ahora, como te Qué digo, dura hasta porque, ahora, sí. claro. Y, y él es como, y eso que él visualizó es lo que es hoy día. Sí, yo creo totalmente, hoy día sí, Perfecto, enteramente. Yo creo que si don genial. Sergio hoy día, oye, nace de nuevo, se admiraría con... Ay, qué Así que lindo. estamos muy contentos. Bueno, y ahora la directora del museo, Sí. como yo renuncié en diciembre, la directora del museo es la Cecilia Puga, que Ajá. es nieta de don Sergio. Oh, Y es una arquitecta de las mejores arquitectos que tiene Chile, y que ella tomó este momento tan difícil del museo, porque estamos pasando, como todas estas instituciones culturales, con sí, esto de la pandemia, por un sí, momento terrible, así terriblemente es. malo. Sí. Y entonces, claro, yo hacía mucho tiempo que me quería ir, pero en fin, no me hacía mucho caso, la verdad, porque no querían que me fuera, los patronos, No. ¿no? Que era el comité directivo y el consejo del museo. Pero llegó un momento, ¿no es verdad?, en que yo ya cumplí 80 años y todo lo demás, y yo le dije, mira, ya no puedo en esto. Ok. Entonces ahí la Cecilia, que ahí estaba con nosotros trabajando, hacía 20 años en el comité y en el consejo del museo, así Ajá. que una persona que conoce el museo al pie y al derecho, digamos al revés y al Al derecho. revés, al derecho, a todos lados. Claro, tomó entonces el cargo este, La ¿no? dirección, sí, Sí. sí. Así que fue ¿Cómo, una y cosa cómo muy fue para afortunada. usted liderar este museo por tantos años, Bueno, profesor? fue una cosa muy fascinante porque es ver crecer como desde una guagua, ¿no es verdad?, hasta la Sí, adultez, ¿no? a la Eh, adultez. Primero estábamos, fíjate, en las primeras, se restauraron solamente 3 salas del museo, en Ya. un patio, y el patio siguiente quedó en ruinas siempre, ¿no? Quedó en ruinas. Pasamos como, no sé, yo diría como unos 10 años así, y después entonces otro alcalde de Santiago, Carlos Bombal, nos restauró el segundo patio del Ay, museo, ¿no? Que buenísimo. fue muy bonito, y nos entregó a nosotros ese patio también, porque él podría haberse lo entregado a otra persona, ¿no? Como era Perfecto. algo más bien separado, pero no, claro, él comprendió que era importante para nosotros ampliarnos. Ajá. Y entonces, te fijas, hubo una ampliación física y al mismo tiempo una ampliación muy grande de las colecciones, Genial. porque en la colección de don Sergio eran un poco más de 1000 piezas, 1100 piezas por ahí. Y hoy día tenemos más de 10.000 piezas, Oh, como casi 11.000 piezas, ¿no? qué lindo. Entonces, y eso más que nada a través de donaciones, fíjate. Ah, Entonces, eso fue una cosa muy bonita, ¿no es verdad?, de mucha gente que entendió la importancia de esta institución y que nos dio la confianza necesaria, ¿no?, como para entregar sus cosas, ¿no? sin duda, sin duda. Mm, Como la confianza y la percepción de la impecabilidad claro, del museo, ¿no? claro, de la importancia. Y bueno, nosotros somos un museo que tenemos un departamento de conservación muy importante. Entonces ellos saben, ¿no es verdad?, que van a estar muy bien cuidadas las cosas, ¿no? También. Así ¿Mm? es, Sí. perfecto. Y esto de el duelo que significa despedirse del cargo y tomar distancia de Sí. este liderazgo, ¿cómo se lo ha vivido, profesor? Bien, fíjate, porque lo que pasa es que yo, si bien renuncié a ser el director del museo, pero me nombraron presidente del museo ahora. Ok, qué Claro, este es buenísimo. un cargo que es honorífico, pero al mismo tiempo tiene algo de trabajo también, porque nos reunimos una vez al mes más o menos, o cada 2 meses, ¿no? Y Ajá, entonces nos dan la directora y el equipo, en fin, nos da cuenta de todo lo que está pasando, ya, y entonces funcionamos un poco muy, diría yo, en concierto, ¿no? Con la dirección y con los equipos del museo para ver, ¿no es verdad?, cómo vamos a seguir y cómo, en fin, ajá, los nuevos claro. proyectos, todo eso se ve ahí
O en el sea, es concepto. como se sigue replicando el pequeño equipo de los tiempos Así es, antiguos, ¿no? Es de como los que se tiempos replica como... antiguos, sí, claro que sí. Sí, No, es muy bonito eso. Así que sigo muy ligado al museo. perfecto. Entonces la transición no fue dolorosa, digamos, ¿no? Genial, genial, genial. Ahora tengo que preocuparme yo de qué hacer conmigo mismo. Aparte de esta cosa del museo, porque esta cosa del museo no es, claro, porque uno ha nacido trabajando, pues yo nací trabajando, ¿no es verdad? Todo el tiempo, Todo entonces el de tiempo. repente estás así en nada, ¿no? Ajá. Un ¿Y cómo poco con se esto del vive? museo, pero entonces lo tengo, eh, estoy haciendo ciertas cosas, unos proyectos del museo que yo conservé para mí, Ya, como la edición de unos libros que son muy interesantes que hacemos con el Banco Santander, ya. y también algunas cosas académicas, ¿no? Tengo un proyecto de una publicación muy bonita que está haciendo la Academia Chilena de la Historia, ¿m? Donde Ajá. ellos quieren incluir en la historia de Chile, quieren incluir toda la parte indígena, porque nunca se ha incluido la parte Nunca se ha indígena incluido. dentro de la historia, ¿no? Entonces, Genial. yo estoy haciendo eso, ¿no? La parte Ajá. indígena de la historia de Chile. Y profesor, ¿y eso que está haciendo usted de la parte indígena de la historia de Chile, también la está haciendo para los niños? No, eso no es para niños. Eso Este es no es un para asunto niños. como de investigación, es un asunto más de difusión, pero de alto nivel, no es para Ah, los qué niños. Pero en el museo hemos hecho maravillas con los niños, por ejemplo. genial. ¿Qué han hecho, Claro, profesor? celebramos los días del niño y hacemos programas especiales para los niños y lo más importante es que nos visitan en la época, digamos, prepandemia, nos visitaban como 60.000 alumnos al año nosotros. Ay, qué Entonces buenísimo. teníamos unos guías especiales para niños, teníamos una sala de la Fundación Mustakis, nos puso una sala para niños, ¿no es verdad? Oh, qué Así que buenísimo. no, teníamos mucho, mucho interés por eso, ¿no? Sin Por duda, hacer cosas para sin niños, duda. sí. Sí, genial. Y, y los libros, y la academia, y usted mismo. Ya. ¿Cómo se ¿Qué llama? articula eso? Ya. Los libros, ¿qué libro? Los, ¿Libros de qué? los libros que Porque está hay muchos haciendo, libros. los libros que usted está escribiendo, que está como... Esas cosas. Bueno, para escribir esto, naturalmente, yo estoy lleno de libros. Aquí en mi Sí, escritorio tengo no sé cuántos libros, ¿ya? Porque hay que comenzar a investigar a también, po, ¿ah? investigar. Claro, a Sí. investigar cosas que no son poco conocidas, pero Ajá, siempre hay gente, uno encuentra cosas que se han escrito ahí, ¿no? Y sí, bueno, y en fin, y en los viajes que uno ha hecho y en los terrenos que uno ha hecho, yo también hubo una época en que me preocupó mucho la cosa mapuche, ¿no? En sí. que me fui mucho a la antropología y la arqueología mapuche. Entonces es un tema, también en las clases de antropología jurídica que hacía en la Escuela de Derecho de la Chile, ahí hicimos un trabajo muy lindo con un grupo de alumnos, recuerdo yo, que nos fuimos a una comunidad mapuche para investigar sobre los sistemas de terratenencia mapuche, ¿no? Genial. A ver cómo habían evolucionado los sistemas de terratenencia mapuche desde desde las primeras investigaciones que se hicieron ahí, que fueron como a mediados del siglo XIX hasta ahora, ¿no? Entonces seguimos todo, y sí, fue un trabajo precioso ese, ¿no? Que está Sí, sí, publicado y todo, naturalmente. sí. Profesor, y en este entretejido entre el derecho y la arqueología, porque está como, es como si el derecho estuviese como bien entretejido, como una hebra en estos tapices de su Sí, vida, ¿no? así es, Sí, así es. Bueno, sí. yo siempre he pensado que, porque yo, digamos, al asumir la dirección del museo, tuve que, digamos, tuve que aprovechar mi mente leguleya, digamos, Ajá, sí, mucho, ¿no es verdad? por Para, claro, supuesto. la institución, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, bueno, yo siempre he creído que todos los chilenos debiéramos ser abogados, ¿no? Porque Ya,
para meternos en este mundo confuso para la mayoría de las instituciones y sobre todo las instituciones estatales, en fin, todo eso, ¿no? Eh, y ya ves tú que Chile parece que es el único país del mundo en que se venden las leyes en el Paseo Ahumada, ¿no? Una cosa increíble. Entonces, y para mí me ayudó mucho, la verdad, a mí me ayudó Sin mucho, duda. mucho el haber estudiado y haber ejercido Ejercido, como abogado sí. para ser director del museo, muchísimo. Sin duda, sin Mm, duda. Además claro. es como pareciera ser que esta mirada legal, está como entretejida como en todas las áreas que usted ha ido estudiando y desarrollando, ¿no? Así es, enteramente, sí, Enteramente, sí, claro, sí, sí. por supuesto. Y yo quiero preguntarle, porque estamos en los últimos 5 minutos de nuestra entrevista, que se nos fue el tiempo. Ya Yo está, así quisiera, es. yo quisiera preguntarle, profesor, a propósito de la vivencia, los duelos, los rituales, pero quisiera preguntarle por la muerte, por las Ya pérdidas. está, ya está, claro. ¿Cómo la vivencia de las pérdidas, de la pérdida de estos profesores con los que usted se desarrolló, con la pérdida de sus seres queridos? ¿Cómo se viven estas pérdidas? Claro, estas pérdidas, fíjate, yo no sé, ¿ah? Yo no las vivo desde un aspecto muy, muy dramático, Ajá, porque gente tan fantástica, ¿no es verdad? Que se va a veces, gente tan inteligente y todo lo demás, pero después de tener una vida maravillosa, de una vida muy rica y de ah, transmitirle, ¿no es verdad?, en fin, todas las competencias y todo lo que saben a otras, me da la impresión de vidas muy llenas, ¿no? De vidas bien, ajá, muy completas, ¿no? Que no han perfecto. sido vidas egoístas, ¿me entiendes? Sino que vidas entregadas. Entregada. Ujú. Claro, entonces no recuerdo haber tenido pérdidas muy, muy, muy grandes en ese sentido. Las pérdidas familiares, sí, ¿no es verdad? Claro. Sí, Bueno, la muerte de los padres es siempre una pérdida importante en la vida de uno, duele. pues. Y Ujú. sobre todo la muerte del último de los padres, cuando Sí, uno queda como solito en el mundo, de alguna solito. manera, ¿no? Aunque sea un viejo eterno, queda solito, claro. Solito, sí. Claro, esas son cosas como bien raras, ¿no? Ajá, Pero es más lo raro que lo penoso, porque también mis padres se murieron ya de una edad muy avanzada y ajá, con vidas también muy bonitas y muy entregadas y, en fin, muy felices perfecto. también. Sí, felices. Y Mm, quisiera preguntarle sobre los milagros. ¿Qué, ya, qué milagro? Es como estos pequeños milagros que han poblado su existencia, ¿no? ya. Es como, yo quisiera preguntarle así como la pregunta de cierre, profesor, ¿qué Sí. milagro esperaría usted que se concretizara Hoy día, hoy día, en, ya. en este Bueno, presente? sí, en este presente, es obvio, yo lo tengo muy claro, ¿no es verdad? Ajá, Yo tengo la impresión de que estamos en un país tan dividido y en un país tan politizado y tan, claro, en que los partidos políticos que son tan importantes, están muy desprestigiados, pero son vitales para una democracia, ajá, están pensando en ellos mismos en vez de pensar en el país, ¿no? Y todo eso. Entonces, una no sé, para mí la utopía, ¿no es verdad? Y el milagro más lindo que Chile podría beneficiarse sería el de tener un espíritu como el espíritu que se tuvo con el no, ¿no es verdad? El sí y el no. ¿Ah? perfecto. Sí, Ese espíritu en que los países, en que los partidos políticos pensaran más en Chile, ¿no? Y se unieran. Además, en esta época tan importante en que vamos a tener cambios tan importantes, una ajá, constitución que se viene, ¿no es verdad? Y en que, no sé, viene también el nombramiento de gobernadores, que es una cosa que no existía aquí, y ajá. de alcaldes, etcétera. Este año es un año, pero lleno de acontecimientos, Y de ¿no? movimientos profundos. Claro, el Ajá, movimiento social también, que está movimientos, tan fuerte aquí. Eso sí. yo creo que ese movimiento incluso violento que hay hoy día,
es la consecuencia de este disparate que estamos viviendo, ¿no? En que todos se pelean por lo suyo y nadie se preocupa del porvenir. Perfecto. ¿Mm? Ajá. O Entonces, sea, para mí ese sería el más lindo regalo que se le puede hacer al país. ay, sí. O sea que finalmente el deseo del milagro es personas que piensen en las personas. Claro, exactamente, sí, pues, Perfecto. claro. En el demás, en el prójimo, En ¿no? el No prójimo. solamente en él, ¿no? Claro, Claro, sí. Perfecto. así es. Profesor, muchas gracias por esta entrevista. Me quedo con eso, con las personas que piensen en el prójimo.